Nos habían dicho que cuando se le invita a Alberto Garzón a algún acto, llena. Y efectivamente hay que confirmar que es así, ¿no? Es la primera vez que Alberto Garzón viene a Ávila y efectivamente se cumplen los pronósticos de que llena salas, muy probablemente por su carácter de persona joven, de persona comprometida, de diputado de Izquierda Unida y de un discurso muy fluido y muy agradable al oído de mucha gente en los tiempos que corren y cargado de alternativas y de iniciativas que son las nuestras, las de una fuerza política que quiere contestar a las políticas de ajuste duro y de secuestro de la democracia que estamos sufriendo por parte del poder del capital, de la mano del régimen bipartidista que hemos estado sufriendo en este país durante muchos años. Muchos le conocéis, pero para quien no lo sepa todavía, Alberto Garzón es diputado por la provincia de Málaga en el Congreso de los Diputados, es de Izquierda Unida, forma parte del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, es el portavoz en las comisiones de Economía y Hacienda, entre otras, y es un joven de 27 años comprometido con la indignación, con el movimiento 15M y con el movimiento Democracia Real Ya. Después de pasar todo un día con él, uno comprueba que evidentemente hay muchas coincidencias, no solamente en el nombre, sino también discursivas, y eso refuerza el trabajo y la labor que algunos nos empeñamos a hacer en una provincia como Ávila, que como todos sabemos está seriamente castigada, no solamente por las cifras de paro, que aunque digan que son 19.500, perfectamente podemos empezar a decir que sufrimos una cantidad de paro equivalente a 23.000 personas, de un censo bastante limitado de personas, de unas 170.000, con lo cual nos podemos hacer idea de la situación dramática que tenemos en esta provincia. Y en una provincia también castigada, no solamente por la falta de políticas de activación de empleo, sino por un régimen de infraestructuras que nos ahogan y nos estrangulan permanentemente. No solamente por la eliminación de ferrocarril permanentemente y paulatinamente, sino por el estrangulamiento que supone para la ciudad y parte de la provincia con el tema de los peajes y esa tasa o ese impuesto revolucionario que nos coloca el Partido Popular en su momento para entrar y salir de esta provincia. Bien, ante esa situación que sufrimos permanentemente en esta provincia, hay alternativas, hay salidas, hay posibilidades que se plantean desde la izquierda, de las que va a hablar Alberto ahora a continuación, que se enmarcan no solamente en el ámbito local, provincial, autonómico, sino que hay que empezar a hablar también de la dimensión supranacional, de cuál es el modelo que se está imponiendo y de la mano de quién se está imponiendo y cómo es posible construir alternativas, que también Alberto hará alusión a ello probablemente en su intervención, alternativas desde la resistencia social, sindical, como hablábamos esta mañana, y también política en lo que se refiere a fuerzas políticas alternativas como las que representamos en este caso Izquierda Unida. Yo no me voy a alargar más, la idea de este acto es el de compartir con vosotros el discurso de Izquierda Unida y los planteamientos y los análisis que hacemos ante la situación actual de la mano de Alberto Garzón y después de la intervención que haga Alberto de aproximadamente unos 40-45 minutos, la intención es abrir un debate amplio de análisis, de preguntas, para que esto sea un foro participativo y enriquecedor para todos. Por mi parte nada más, os dejo con Alberto y que disfrutemos todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradeceros la presencia aquí a todos y a todas y agradecer a la organización Izquierda Unida pues la invitación a poder compartir efectivamente un espacio y un tiempo de reflexión colectiva sobre la problemática económica y política que estamos sufriendo en la actualidad. Ciertamente no daría tiempo de tratar las grandes líneas del pensamiento alternativo de izquierdas en cuestiones tan fundamentales como son la crisis económica, la crisis política o la crisis ecológica, y sin embargo lo que intentaré será hacer una breve intervención
que pueda servir de espacio para un debate posterior, en la medida que evidentemente creo que es necesario que vayamos tejiendo efectivamente una base social que nos permita ir construyendo la alternativa. Lo primero que me gustaría hacer es reivindicar la política y huir de este concepto a menudo erróneamente usado de la antipolítica. Yo creo que es importante no circunscribir lo que es la política al ámbito puramente institucional, es decir, los movimientos sociales, las asociaciones de vecinos, el sindicalismo, todo esto entra dentro de lo que es la política realmente y, por lo tanto, no se puede considerar en modo alguno que el sentimiento de crítica a la denominada, a mi juicio también erróneamente, clase política, sea un sentimiento profundamente antipolítico. No es así. Se está ejerciendo una crítica legítima a un sistema político que está dando muestras profundas de su decadencia, y es algo en lo que quiero claramente entrar. Pero no es una crítica a la política. Política se está haciendo. Política es esto que hacemos actualmente, en este momento, en este preciso momento. Política también es lo que se demanda desde las calles, desde los movimientos sociales, desde el 15M hasta el 25S, pasando por todas las mareas de todos los colores. Eso es política y no antipolítica. Ciertamente hay algunas personas en el ámbito de la política institucional vinculadas al gobierno o directamente del gobierno que pretenden hacer pasar por antipolítica todas estas manifestaciones críticas, pues por un objetivo puramente corporativo de defensa de lo suyo, que no es otra cosa que una defensa de un coto cerrado que se está aprovechando para beneficio privado. Y ciertamente quizás sea importante entender que la política depende de las personas, pero la política también depende del lenguaje. Por eso me gusta comenzar con una advertencia sobre la importancia del lenguaje en política. Evidentemente no solo en política, pero sí, desde luego, en lo que a nosotros nos respecta ahora mismo, fundamentalmente de la política. Como bien sabéis, los impuestos son una herramienta redistributiva en un entorno de una economía capitalista, es decir, con un sistema de impuestos bien diseñados y progresivo, como dicta la Constitución española, se pueden financiar los servicios públicos fundamentales, tales como la educación o la sanidad, gracias a una financiación fundamentalmente también procedente de las clases altas. Es decir, dicho de una forma un poco más simplista, los ricos acaban financiando esencialmente los servicios públicos gracias a que un sistema fiscal debería funcionar teóricamente bien. De ahí se deriva lo siguiente: los ricos, las clases altas, las clases, digamos que políticamente adscritas a la derecha, son renuentes a subir impuestos. Son, por el contrario, partícipes de una ideología que propugna el descenso de los impuestos porque ellos saben que sin impuestos, de todas formas, ellos podrían acceder a los servicios fundamentales por la vía del acceso privado, es decir, podrían acceder a la sanidad privada o a la educación privada. Por eso siempre se ha dicho, de forma quizás grosera, pero esencialmente verdad y realista, que la derecha quiere bajar impuestos y la izquierda los quiere subir. También, evidentemente, aquí hay unas cuestiones de a qué se dedican los impuestos y otras cuestiones. Pero lo que yo quiero insistir es en ese papel fundamental que juegan los impuestos, para trasladar la siguiente cuestión. Cuando la derecha, y esto es algo estudiado en sociología y en comunicación política con bastante profundidad, cuando la derecha critica que la izquierda ha subido los impuestos, por ejemplo, para poder financiar mejor la educación o la sanidad, lo que hace es decir que la izquierda ha subido la presión fiscal. Este concepto no es arbitrario, este lenguaje tampoco es inocente. Realmente, si nos damos cuenta de que hoy en día la economía está viéndose como algo ajeno a la ciudadanía y, afortunadamente, como consecuencia de la crisis, todavía algo menos, pero hasta el inicio de la crisis la economía quedaba como algo absolutamente ajeno y desconectado de la vida cotidiana de la ciudadanía, que encendía la televisión y veía conceptos como hedge fund, prima de riesgo, mercados interbancarios, una persona delante de la bolsa, que poca gente sabe definir qué es la bolsa, pero se ven muchos numeritos para arriba, para abajo, la gente desconecta y se despreocupa de la economía, lo cual es un fallo garrafal. Y decía una economista, Joan Robinson, que había que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas.
economistas. Esa frase, que es prácticamente un principio, es algo que la derecha también conoce muy bien y por eso a veces la economía se dota de cierto oscurantismo para mantenerse alejada de la ciudadanía y mantenerse alejada de aquellas personas que vamos a sufrir en nuestras carnes los efectos de las políticas económicas. Pero decía, la derecha cuando protesta porque la izquierda ha subido los impuestos, dice lo siguiente, dice, ha subido la presión fiscal y critica ese hecho. Entonces, como la ciudadanía está alejada de la economía, vale hacer un simple experimento, salir a la calle y preguntarle a alguien si está de acuerdo en subir la presión fiscal. Es probable que nos encontremos con una persona que nos diga que fiscal no sabe exactamente qué significa, pero que presión es un concepto negativo y que por lo tanto no puede estar de acuerdo con subir la presión fiscal. Esto es un elemento psicológico de cómo se utiliza el lenguaje, porque antes de empezar a pensar lo que realmente significa presión fiscal, esa persona ya está condicionada por el uso mismo de las palabras a decir que es contrario a la presión, al incremento de la presión. Por el contrario, cuando la derecha critica a la izquierda en ese sentido y entonces propone bajar impuestos, lo que propone es un alivio fiscal. Y entonces ocurre lo inverso, cuando alguien sale a la calle y le pregunta, ¿usted está a favor de un alivio fiscal? Pues claro que estoy a favor de un alivio fiscal, aunque no sepa lo que significa, pero yo siempre estoy a favor de los alivios, porque un alivio es algo bueno, igual que una presión es algo malo. Es el uso del lenguaje perverso, que es usar sus reglas, su lenguaje, su ideología, porque es que resulta que ese lenguaje esconde una ideología. La economía se presenta a menudo, y esto creo que es importante resaltarlo, como una ciencia exacta, cuando es realmente una ciencia social. La economía no es la física es capaz de decirte que un proyectil sale desde una determinada posición geográfica y acaba en otra determinada posición geográfica en un lapso de tiempo determinado y a una velocidad también determinada, con una precisión prácticamente milimétrica. Eso la economía no lo puede hacer y parece que es obvio a la luz de todas las predicciones que estamos viendo recientemente, que tienen más de hechicería que de economía. Pero es importante remarcar esto, porque dentro de los economistas hay una serie de personas que consideran que la economía es algo que tiene que quedar reservado única y exclusivamente a los que saben economía, única y exclusivamente a los técnicos en economía, única y exclusivamente a la figura del tecnócrata. Esta idea hunde sus raíces históricamente y filosóficamente en la crítica a la democracia. Esto es algo que se deriva también de Platón y Aristóteles, que denunciaban a la democracia como un instrumento perverso en la medida que dejaba que toda la ciudadanía, en ese caso limitada, pudiera opinar sobre cuestiones importantes, y decían que eso era peligroso porque las cuestiones importantes debían estar circunscritas solo a una pequeña élite capaz y cualificada para tomar las decisiones. De ahí se va heredando un pensamiento según el cual determinadas posiciones políticas y económicas solo pueden ser tomadas por parte de una pequeña élite que es la que está cualificada a tal fin. Esta es la figura del tecnócrata. Pero claro, ¿una ideología qué es? Una ideología no es un conjunto de productos que uno vaya a comprar al mercado, que diga dame un poco de comunismo, dame un poco de socialdemocracia y un poco de liberalismo. No, una ideología es un conjunto de ideas coherente que da respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué modelo de sociedad queremos construir? Y todos tenemos una ideología, todos tenemos principios, valores, normas que rigen ese modelo de sociedad que queremos construir o que nos parece ideal, incluso aunque sea este presente. Por eso, todo es ideológico y cualquier política económica es ideológica, porque cualquier reforma laboral, cualquier reforma financiera, cualquier reforma fiscal camina hacia un determinado modelo de sociedad. Cada reforma va moldeando la sociedad en un determinado sentido. Por lo tanto, la pregunta no es si la política económica es ideológica, que por supuesto que lo es, sino qué tipo de ideología esconde y subyace tras esa política económica en concreto. Es decir, la pregunta es, con esta reforma laboral, ¿hacia dónde vamos? Con esta reforma financiera, ¿hacia dónde vamos? Esto es importante porque algunos de los elementos que entraré a decir sobre cuestiones económicas tienen que ver con esta vía política. No es casualidad tampoco que los economistas clásicos, los economistas desde Adam Smith a David Ricardo, pasando por Marx, consideraran que la economía como tal no existía aislada de la sociedad ni de la política. De hecho, ellos hablaban de economía política como concepto, no aislado de la sociedad, no aislado de la política.
Ese es realmente digamos, el punto nuclear de lo que es en realidad la política. Y decía esto porque ya ha podido estar resonando en nuestras cabezas la definición de tecnocracia, viendo lo que ha ocurrido en Grecia, lo que ha ocurrido en Italia, lo que ha estado ocurriendo con el Banco Central Europeo, es decir, la suplantación de elementos puramente políticos, puramente electos, por elementos tecnocráticos no electos, por personas no elegidas democráticamente, pero que se han presentado ante la ciudadanía como personas ideológicamente neutrales, cuando eso es claramente imposible de hacer. Entonces, esto no es casual, porque en la construcción de la Unión Europea se nos ha vendido dos cosas. Primero, que la Unión Europea era la Unión Europea de los pueblos de Europa. Era la unión romántica de los pueblos de Europa por las cuales todos nosotros nos uníamos y teníamos un bello proyecto solidario. Lo cierto es que la historia de la Unión Europea dista mucho de ser esa realidad, esa fantasiosa descripción de los hechos. La Unión Europea tiene un germen, que es la Confederación Europea del Carbón y el Acero, que es un germen muy particular, porque se trata de poner en común todos los materiales de la industria militar para evitar una tercera guerra mundial. Es la unión de los intereses de gobiernos nacionales, concretamente dos, Francia y Alemania, las dos potencias económicas que, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a articular un diseño institucional en pos de ir neutralizando al posible enemigo y en pos de beneficiarse a nivel nacional. Y esa ha sido, digamos, la tónica dominante en el proceso de constitución o de construcción de la Unión Europea, siempre pilotada por dos potencias económicas, Alemania y Francia. Después de la reunificación emerge una gran potencia, que es Alemania, que es la que verdaderamente representa el potencial económico de los tiempos modernos en nuestra Unión Europea. Es la que es capaz de imponer instituciones concretas como el Banco Central Europeo, que está impuesto por la doctrina dominante en ese momento en Alemania, en las finanzas alemanas. Esto no es menor, ni me estoy intentando ir por ninguna rama, al contrario, tiene mucho que ver con la situación actual. Quizás sea interesante recordar que cuando empezó la crisis no se reunió el Parlamento Europeo, no se reunió el Consejo de Estado, no se reunió prácticamente ninguna institución supranacional. Todos los telediarios nos mostraban a Sarkozy y a Merkel, nos mostraban la realidad de la Unión Europea, una realidad de una construcción profundamente antidemocrática. ¿Y por qué digo profundamente antidemocrática? Porque tirando de ese razonamiento filosófico que he dicho antes, el de separar a la población en dos partes, una parte de tecnócratas, de técnicos que se presentan como ideológicamente neutrales y otra parte de gente que somos todos nosotros, que somos gente que tenemos impulsos irracionales, primarios, como puede ser distribuir la renta, distribuir la riqueza, que eso son cosas malas y que no hay que hacer y que hay que neutralizar de todas las formas posibles. Por lo tanto, la construcción de la Unión Europea se basa en esos principios. Esto es algo que se hereda incluso del pensamiento ultraliberal. Hayek llegó a hablar incluso de estas cuestiones, planteando que para evitar que la ciudadanía pudiera entrometerse en decisiones que no le competían en la medida que no estaban cualificados a tal fin, lo que había que hacer era crear instituciones supranacionales alejadas de esa misma ciudadanía. Al final eso es el Banco Central Europeo, que es el mejor reflejo. El Banco Central Europeo es una entidad pública en la medida que gestiona dinero público, que gestiona la política monetaria, pero está gestionada también de forma independiente por un tecnócrata que se dice a sí mismo ideológicamente neutral, que no entra en los conflictos nacionales, que no es ni izquierda ni de derecha, sino de extremo centro y que realmente es una persona que mira por el bien técnico de toda la sociedad y toda la organización económica. Esta persona, pues, en concreto, actualmente es Mario Draghi, al que, como igual sabéis, no le tengo mucha simpatía, pero en cualquier caso lo importante es señalar que tiene una gran capacidad, tiene un gran poder de acción sobre la sociedad, que no está sometido a la democracia en el sentido de ser una persona electa. Es una persona muy alejada de la ciudadanía, es realmente una persona que está separada de la ciudadanía y que, de hecho, no tiene que rendir cuentas ante nadie.
Es más, cuando vino recientemente al Congreso, prácticamente le tuvimos que dar las gracias porque viniera, porque vino a informar, no vino a rendir cuentas, no depende de ninguna institución legítima elegida por la ciudadanía, ha sido elegido a partir de mecanismos muy indirectos. Esto tiene un efecto perverso en la democracia. Tiene un efecto perverso porque al final esta construcción de la Unión Europea deja a los parlamentos nacionales como mero teatro de sombras. Me explico. Esto no es nuevo. La construcción de la Unión Europea, si alguno lo recordaremos aquí muchos, el proceso de Constitución Europea, aquel famoso referéndum que se hizo en España sobre el sí o no a la Constitución Europea, que el PP y el PSOE proponían que sí, en España salió mayoritariamente que sí, creo que con 60-70% de aceptación, pero que en Francia y en Holanda el referéndum salió que no. La población de Francia y Holanda votó no a la Constitución Europea. ¿Qué hicieron estas élites que habían venido construyendo la Unión Europea? Dijeron, los franceses y los holandeses se han equivocado, así que lo vamos a aprobar por los parlamentos nacionales. Y a pesar que en el referéndum hubo salido que no quería la población francesa esa Constitución, se aprobó en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Francesa, y se aprobó realmente también en el Parlamento de los Países Bajos. Pero después llegó Irlanda, que tenía que aprobarlo sí o sí por referéndum. Se hizo un referéndum, salió que no, y las élites europeas volvieron a plantear el dilema. Dijeron, ¿qué ha pasado con estos irlandeses que se han equivocado? ¿Qué podemos hacer? Repetir el referéndum, y se repitió el referéndum. Es ese modelo de construcción de la Unión Europea. Y cuando todo ese proceso terminó fracasando, lo que se hizo fue copiar y pegar. Copiar la Constitución Europea fracasada, llamarlo Tratado de Lisboa y aplicarlo por otros mecanismos. Y ahí lo tenemos vigente. Es decir, es un proceso de construcción totalmente dirigido por una élite que nos conduce a un modelo de sociedad, a un modelo de economía, pero dirigido desde arriba. Esto tiene implicaciones sobre la Constitución española, igual que tiene implicaciones sobre otro tipo de constituciones. Hemos estado viviendo un proceso deconstituyente. Un proceso por el cual nuestras constituciones nacionales, independientemente del origen que tuvieran, han ido perdiendo poder e influencia en beneficio de instituciones jurídicas de supranacionales. Esto es fácil de ver cuando tenemos una Constitución que no se respeta en absoluto. Esto es fácil de ver porque nuestra Constitución es el producto de una correlación de fuerzas en un tiempo histórico muy concreto en España. No es el producto de una revolución, desde luego, no es la Constitución portuguesa que incluye en el preámbulo una llamada a constituir un Estado socialista, que eso es también de sus tiempos, pero de los tiempos portugueses, de las circunstancias históricas portuguesas. España tiene una Constitución que tiene dos almas. Tiene la alma de los trabajadores y de los sindicatos y de la lucha antifranquista, que consigue presionar y arrancar al poder compromisos en términos de la construcción primaria de un estado del bienestar, de la educación pública, de la sanidad pública y de derechos sociales básicos, pero también tiene otro alma que procede del viejo franquismo, que agarra y mantiene en el ejército la garantía de la Constitución de que se va a aplicar, la garantía de la unidad de España, que esto es algo que no existe en ninguna otra Constitución de los países desarrollados, ese papel del ejército. Es el resultado de un tiempo histórico. Pero bien, esa Constitución tiene, por ejemplo, un artículo, el 128, que dicta algo así como que la riqueza del país tiene que estar subordinada al interés general de la sociedad española. Es un artículo bellísimo, que firmaríamos probablemente todos otra vez, pero que no se cumple en absoluto. No se cumple en absoluto, y esto sería suficiente aplicar este artículo en las condiciones actuales dramáticas y de emergencia social. Lo diré después en términos de qué hacer, pero yo vengo de la provincia de Málaga, donde la tasa de paro es del 40%, donde la tasa de paro juvenil es del 70%, y donde el 24 de noviembre del 2012, hace apenas unos meses, en el centro de Málaga, una asociación benéfica repartió nada más y nada menos que 2.500 bocadillos a las personas que querían comer porque tenían hambre. Es una situación de emergencia que, solo excusándose en la Constitución, tendríamos que hacer mucho más para evitar toda esta circunstancia. Pero a lo que iba es que esta Constitución se separa, se disocia. Tenemos una Constitución formal, muy bonita, en determinados artículos, ese producto de la correlación de fuerzas histórica, pero una Constitución material que no es la misma. Lo que realmente se aplica son las disposiciones jurídicas de la Unión Europea.
Esto es algo que aprendió Suecia muy bien, a pesar de que Suecia, por ejemplo, no está en la zona euro. Suecia se encontró con un caso muy famoso en el que, ya perteneciendo a la Unión Europea, se hizo un contrato con una empresa extranjera de los países del este para construir una escuela pública. Pero la empresa era extranjera, entonces se trajo a sus propios trabajadores, que cobraban mucho menos que lo que estaba establecido en los convenios suecos y de lo que estaba establecido en la Constitución sueca. Y entonces se encontró que Suecia impugnó ese proceso de construcción y lo denunció. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea estableció que la empresa era la que tenía la razón y que, por lo tanto, eran los trabajadores los que venían cobrando una miseria, los que tenían la razón, la tenía la empresa, y, en consecuencia, se vio claramente qué era lo que primaba cuando se enfrentaban constituciones como las nacionales frente a una articulación jurídica elevada desde la élite. Eso es lo que ocurre hoy en día. Eso es algo que les lleva a hacer lo que fue la reforma de la Constitución en este país en el 2011. Es decir, el nuevo Tratado Económico de la nueva gobernanza en la Unión Europea llama a inscribir en sus propias constituciones nacionales la garantía de que, ante todo, se va a pagar los intereses de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto. Se trata de ir articulando esa relación entre lo jurídico supranacional y lo jurídico nacional. Esto, insisto, es importante porque hemos vivido ese proceso deconstituyente. No es lo mismo la Constitución española, nacida en un proceso histórico, pero en cualquier caso nacida a través de la voluntad del pueblo en un proceso electoral, que no es lo mismo que un proceso constituido desde el principio por unas élites dirigentes que se presentan a sí mismas como las salvadores y los que realmente saben cómo articular la economía y la sociedad. Sobre todo porque la alternativa que nosotros planteamos, que muchas personas de izquierdas planteamos, es la inversa. Es decir, frente a un proceso deconstituyente, un proceso constituyente, de recuperación de esos instrumentos. No significa salir de la Unión Europea, no significa la autarquía, no nos confundamos, significa recuperar la democracia. Esto es algo sencillo porque, decía antes, el Parlamento se convierte en un teatro de sombras. En el Parlamento se puede debatir si se aprueban las pitadas o no las pitadas en los estadios de fútbol, si fumamos o no fumamos en los bares, pero cuando hay que hablar de economía es entonces cuando ya no se puede hablar de economía porque es la troika la que te lo impone desde arriba lo que puedes o no puedes hablar. Esto no es un discurso, esto es la realidad. El otro día, hace unos cuantos meses, se discutió el proceso del Banco Malo, un proyecto aberrante, pero en el que no da tiempo a detenernos en él. Lo importante fue que todos los portavoces de Economía fuimos allí y nos dijo el portavoz del Partido Popular, unos días antes del debate, en la llamada ponencia, que el resto de grupos habíamos entregado 101 enmiendas de mejora, de supresión de ese proyecto y que, iba a ser sincero, que no las habían leído, lo cual ya te lleva para replantearte muchas cosas, pero que no iba a aprobar ninguna. Eso también te llevaba a replantearte tu propia acción parlamentaria, desde luego. Lo importante no era eso, porque tiene mayoría absoluta y porque uno siempre puede contar con esa posibilidad, especialmente si uno procede de Izquierda Unida y está enfrentándose al Partido Popular, como no puede ser de otra forma. Lo importante era que este caballero nos dijo lo siguiente, nos dijo: no se puede porque todas estas enmiendas están relacionadas con la troika y con la troika no se negocia. Esto es importante, porque los que estábamos allí, independientemente del partido político al que representáramos, hemos sido elegidos democráticamente, de forma directa por la ciudadanía, en la democracia representativa, pero de forma mediando un sistema electoral. ¿Y la troika? ¿Quién es la troika? La troika es el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, a cada cual más antidemocrática y más alejada de la ciudadanía, más receptiva ante los lobbies y los grupos de presión internacionales, ante las multinacionales. Y además esto que decíamos siempre hemos dicho esto algunas personas antes de la crisis y no nos hacía caso nadie, pero no hay más que ver que Mario Draghi procede de Goldman Sachs, que es un banco de inversión altamente especulativo que ayudó a hacer trampas contables a Grecia. No hay nada más que ver que Monti también procedía de Goldman Sachs. No hay nada más que ver que nuestro ministro de Economía procede de Lehman Brothers. No hay nada más que ver todas esas relaciones para darse cuenta que de ideológicamente neutrales no se lo cree nadie. Pero evidentemente es el intento de presentarnos a alguien
de forma tecnocrática. Y es una de las posibles salidas que quieren buscar a esta situación de desprestigio político. ¿Desprestigio político por qué? Pues desprestigio político porque efectivamente nuestro sistema político, heredado del 78, empieza a perder eficiencia, eficacia, porque si realmente las decisiones se están tomando en instancias que están mucho más allá de los parlamentos, es obvio que la ciudadanía se da cuenta de que da igual que sea el PP que el PSOE, que se aplica exactamente lo mismo en las cuestiones, digamos, que tienen que ver con las condiciones materiales de vida. Si uno acepta esta arquitectura institucional de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, del libre movimiento de capitales, de permanencia de los paraísos fiscales, si uno lo acepta, y el PP y el PSOE, mientras han gobernado, lo han aceptado acríticamente, es más, no solo lo han aceptado, sino que lo han promovido y lo han construido, porque cuando vamos a ver la Troika y vamos a ver la Comisión Europea, hay un tal Joaquín Almunia con carné del PSOE que hace conferencia del PSOE y que de algo nos suena también, que no es un ente abstracto, que tiene más poder ahora que el que hubiera tenido si ganara las elecciones en las que se presentó y que no ganó. Esos elementos están expresando que la ciudadanía deja de confiar en el sistema político. Casi se aplica la máxima anarquista de si votar sirviera de algo, no nos dejarían votar. Y la ciudadanía realmente se da cuenta de esta circunstancia y entiende la ineficacia e ineficiencia de un sistema político que además va parejo a la corrupción, a una corrupción generalizada y estructural. Generalizada y estructural porque nuestra democracia, siendo generoso en la definición del estado político en el que nos encontramos, puede oscilar entre dos puntos. La democracia absolutamente representativa, consistente en la votación cada X tiempo y punto, o la democracia en extremo participativa, donde todas las decisiones se toman, evidentemente, por toda la ciudadanía. Realmente es obvio que no pueden existir ninguno de los dos extremos y quedarnos tan tranquilos hablando de democracia, porque mientras la democracia representativa no puede ser limitada a la votación cada 4 años, la democracia participativa plena es poco operativa o no operativa de aplicar en sentido estricto. Pero nuestra Constitución marca una democracia que algunos juristas han definido como de baja intensidad, una democracia muy echada hacia la representatividad, donde elementos de participación brillan por su ausencia. Elementos de participación como cuáles: referéndums, que apenas hemos visto en este país, iniciativas legislativas populares, que son un instrumento que tiene un recorrido muy corto, que la mayor parte de las iniciativas legislativas populares mueren en el Congreso porque tienen que ser recogidas por un grupo político y presentarlas como si fuera una iniciativa propia de ese grupo político, ocupando incluso su cupo parlamentario. Es decir, es un instrumento casi más de marketing que de participación real, y desde luego no existen instrumentos como los revocatorios. Los revocatorios que existen en otro tipo de democracias, por ejemplo en California, en Ecuador o en Venezuela. Este tipo de revocatorios permiten que en el caso de, por ejemplo, de Ecuador, si un 10% de la ciudadanía, si existiera ese mecanismo, por ejemplo, actualmente en España, significa que si un 10% de la ciudadanía entrega una firma, que esto quiere decir que serían 4,7 millones de firmas en España actualmente, pidiendo la revocación de un cargo público. Se me ocurre así, poniendo a la ligera a Ana Mato, que me suena que algo tiene mal, si se me ocurre que ese caso, 4,7 millones de firmas, pondrían en marcha la activación de un referéndum para revocar a Ana Mato. Y si se gana ese referéndum, es decir, si ya votando toda la población en ese referéndum sale que más del 50% quiere echar a Ana Mato, efectivamente Ana Mato tendría que ser revocada institucionalmente. Eso para cualquier cargo público, desde concejales hasta, evidentemente, los miembros del Gobierno del Estado. Este instrumento que existe en democracias tan dictaduras, como dicen algunos, como Venezuela o Ecuador, también existe en California, existen otras democracias desarrolladas, no existe en España. Por lo cual, no tenemos instrumentos para echar, por ejemplo, a ningún corrupto que el partido que lo tenga no quiera echar por su propia voluntad. Esto es lo que está ocurriendo. De hecho, en la Comunidad Valenciana, los imputados del Partido Popular pueden formar grupo propio, si quieren. Incluso podrían ganar elecciones, de hecho lo hacen a menudo. O sea, es una cuestión aberrante, de una corrupción claramente generalizada, incrustada, a lo que hay que añadir una crítica a los partidos políticos tradicionales. Porque si una democracia como se ha instaurado en la nuestra, del 78, con esas instituciones, es fundamentalmente representativa,
se hace recaer casi todo el peso político sobre las instituciones llamadas partidos políticos. Estos partidos políticos son partidos que, como conocemos, están claramente constituidos de una forma vertical, muy rígida, que permite la generación de oligarquías internas que pueden ser cooptadas por un poder económico también vinculado a esa propia oligarquía. Esto es algo fácil de ver en los partidos que han estado tocando cuotas de poder institucional. Por ejemplo, tenemos los casos de los llamados pelotazos urbanísticos. Los pelotazos urbanísticos no hubieran sido posibles sin esta configuración concreta en la que la oligarquía provincial, digamos un empresario de la construcción o de promotoras o de inmobiliarias, el típico cacique de una zona, de una provincia, que ya era cacique toda su familia probablemente desde el franquismo, pero que como aquí hay una transición de legalización de partidos y no de transición realmente económica y profunda de las instituciones, ese cacique puede cooptar al poder político local esas pequeñas personas dirigentes de su partido político y articular determinados mecanismos como son los pelotazos urbanísticos que se benefician del control y perversión de las cajas de ahorro. Por ejemplo, en este país pues hemos visto desgraciadamente todo tipo de circunstancias de esta naturaleza en la que las cajas de ahorro se han utilizado como mecanismo para financiar pelotazos y para ver de un lado a otro el sobre. Esto es algo que es importante recalcar y que, por ejemplo, Izquierda Unida en su última querella lo que hemos hecho ha sido denunciar en la querella a Bárcenas, a Trillo y a una serie de personas vinculadas al Partido Popular y al caso de la financiación supuestamente ilegal del Partido Popular, pero también a los constructores y a la parte privada del proceso de corrupción, porque el proceso de corrupción siempre tiene dos partes, una parte pública y una parte privada. Hay un corrupto, un corruptor, hay alguien que pone la mano para recibir el sobre y el sobre no cae del cielo, hay alguien que da también el sobre. Hay un Urdangarín y una Generalitat Valenciana. Evidentemente es un proceso doble y al final es importante entender que ahí es el núcleo del problema. Por eso la nueva Constitución, en el proceso constituyente, ha de elaborar instituciones que sean profundamente transparentes, pero no solo para saber cuánto ganan los cargos públicos, que es obviamente necesario, pero es un detalle anecdótico, diría yo. Lo importante es el núcleo de la actividad productiva que genera el Estado. Es decir, lo que tiene que ser transparente son los concursos públicos que otorga la administración pública a las empresas privadas. Lo que yo quiero saber es por qué una administración pública le da una concesión a una empresa privada determinada y no a otra, y en qué condiciones y cómo se lleva a cabo ese contrato. Y hoy tenemos las nuevas tecnologías para permitir que eso pueda ser así. Es un problema político, es un problema claro. Decía antes que tiene dos partes la corrupción. A veces yo lo suelo preguntar de la siguiente forma, digo, ¿tiene sentido construir aeropuertos sin aviones? Todo el mundo estáis diciendo que no con la cabeza, pero ¿por qué no sois constructores? Porque es evidente que los constructores tienen un interés, pero además es un interés perverso. Es un interés en llevarse el dinero, es una empresa capitalista, no sigue otro fin que no sea ese, pero además tiene un perverso efecto y es que generan empleo. Ese es el modelo de crecimiento español, un modelo de crecimiento que ha permitido generar un empleo vinculado a un modelo absolutamente frágil, inestable, que es el modelo de inmobiliario, es el modelo del pelotazo urbanístico, que cuando se nos ha caído pues nos lleva a esta situación de crisis tan dramática. Y entonces es cuando quiero entrar en cuestiones económicas, puramente económicas, pero sencilla, desde un punto de vista que se pueda entender por cualquier no economista. Nuestra economía debe, a finales de 2012, un 366% del Producto Interior Bruto, en conjunto. 366% del Producto Interior Bruto. Bien, esto así suelto no nos dice mucho, porque Japón tiene un 500% y el Reino Unido un 400%. Francia un 300 y pico también, bueno, es generalizado. La cuestión es, ¿por qué y quién? ¿Por qué y quién? ¿Por qué? 366% del Producto Interior Bruto viene a decirnos que si yo tuviera una deuda del 366% de mis ingresos, quiere decir que para devolver esa deuda tendría que estar 3 años y medio, más de 3 años y medio, dedicando todo lo que gano a pagar la deuda y no guardando nada ni para comer. Eso es si yo fuera un individuo, pero he hablado del conjunto de la economía. Y resulta que cuando uno va y particulariza en qué consiste, cómo se descompone esa deuda, se encuentra con sorpresas. La primera sorpresa es que
la jerarquía de endeudamiento es bestialmente asimétrica. Los más endeudados son las empresas constructoras, las empresas no financieras, y dentro de las no financieras, constructoras, promotoras e inmobiliarias. Son las que más endeudadas estaban y están. En segundo lugar, las empresas financieras, que son los bancos. En tercer lugar, relativamente alejado, los hogares. Dentro de los hogares, por cierto, los más ricos, los que más se han expuesto por una cuestión lógica de que un pobre no puede pedir una magnitud de préstamo muy elevado, mientras un rico sí lo puede hacer. Es una cuestión puramente aritmética. Después, y solo representando el 20%, va el Estado. El 20% de la deuda es del Estado. No es nada de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ni mucho menos. Dentro de ese Estado, por cierto, es importante recalcar que la mayor parte le corresponde a la Administración central, muy de lejos a las comunidades autónomas y ya infinitamente de lejos a los ayuntamientos. Y digo esto porque hay a menudo una corriente de pensamiento que viene a decir la culpa de todo esto es el despilfarro de los ayuntamientos. Pero qué falta de rigor. Qué falta de rigor, porque los datos no expresan absolutamente eso. Y además, no solo eso, sino que la poca deuda municipal está concentrada en los grandes ayuntamientos. El Ayuntamiento de Madrid debe el 20% de toda la deuda de los ayuntamientos. ¿De qué sirve eliminar ayuntamientos? De nada, es pura retórica. De nada, los datos no reflejan efectivamente eso. Lo mismo ocurre con las comunidades autónomas. No son las responsables de nuestra exposición a la deuda. Nuestra exposición a la deuda, la responsabilidad fundamental recae sobre las empresas no financieras, que son las constructoras, inmobiliarias y promotoras. Y esto ha funcionado de un ciclo que es importante para entender algo que está ocurriendo actualmente, los famosos rescates. Funciona de una siguiente forma, y empiezo diciéndolo, como lo decía un directivo alemán, de una forma muy gráfica. Decía el directivo alemán: nosotros vendemos coches a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlos. Esto, que realmente puede parecer estrambótico, es la forma en la que ha funcionado el sistema europeo. Y esto es importante, insisto, por varias razones. Para entender el rescate, pero sobre todo para desmitificar una idea. La idea de que Alemania es un modelo exitoso y nosotros somos un modelo fracasado. Porque eso está en la calle, está en los medios de comunicación. Alemania son gente disciplinada, gente que trabaja mucho, muy eficiente, que realmente se merecen todo lo que es lo bueno del mundo. Mientras que los países mediterráneos, entre ellos España y también Grecia, pues somos todos unos vagos, unos miserables, no trabajamos, trapicheamos, somos unos mafiosos y por lo tanto nos merecemos un ajuste en nuestras condiciones de vida. Ese discurso es falso. Pero no solo es falso a nivel sociológico, sino que es falso a nivel económico. El modelo en el que ha funcionado era el que decía el directivo alemán. Las empresas alemanas, Alemania es una economía que fundamentalmente tiene un motor, que es la exportación. Exporta mucho más de lo que importa. Pero esto, a nivel contable, va a ser muy fácil de entender. Si hay países que exportan mucho más de lo que importan, es que hay países que importan también mucho más de lo que exportan. Porque a nivel mundial las exportaciones tienen que ser iguales a las importaciones. De momento no comerciamos con Marte. Así que todo tiene que cuadrar. Y si hay países que exportan más de lo que importan, hay países que hacen el efecto contrario. Esto es algo contable, no es ni siquiera una opinión. Es una cuestión puramente contable. Pues muy bien, Alemania vivía de la exportación. ¿Y qué tipo de exportación? Una exportación de altos productos de valor añadido. Exporta coches de alta gama, exporta biomedicamentos, biotecnología, aviones, helicópteros, industria del armamento, por cierto a Grecia, por ejemplo. Y entonces todas esas exportaciones son un dinero que se guarda en el banco alemán. El banco con N. El banco alemán es una empresa capitalista, mueve el dinero para ganar más dinero, así que lo presta, ese dinero que tiene guardado. ¿A quién? A los bancos españoles. A más bancos, pero estoy simplificando el esquema. Los bancos españoles, con ese dinero que también lo emprestan, en tanto que son empresas capitalistas, ¿a quién se lo prestan? A las empresas españolas que sean rentables. ¿Cuáles son rentables? Las que más beneficio den, que son las del sector de la construcción. Son las inmobiliarias, las constructoras y todas las empresas relacionadas con el sector de la construcción. ¿Para qué utilizaban ese dinero este tipo de empresas? Para construir viviendas. Construían viviendas y como se compraban, pues efectivamente seguías construyendo viviendas. La perversión de este ciclo cerrado, es que realmente estaban creando empleo. Porque lo que pasa es que sus bases era la burbuja, la existencia de que siempre se podía comprar una casa, porque eso te permitía construir más casas, y para construir más casas necesitas más albañiles, más fontaneros, más arquitectos, más ingenieros, más gente que te lleve los muebles, más gente que te lleve el cemento, más gente que te lleve la cerámica, y las industrias auxiliares se van hinchando con el motor puesto en la construcción. Cuando la burbuja inmobiliaria
quiebra y todas las burbujas explotan. Hay una burbuja que lo explico muy rápidamente porque si no hay algún economista quizás le interese. La burbuja de los tulipanes en los Países Bajos en el siglo XVII es una burbuja magnífica de entender cómo funciona lo irracional de un sistema financiero o un sistema económico que funciona a partir de este tipo de espasmos. En un determinado momento, en los Países Bajos, llegaron unos tulipanes muy bonitos. Tulipanes de todos los colores, preciosos, rojos, amarillos, de todos los colores que incitaron a la compra de los tulipanes. Todo el mundo quería comprar un tulipán de lo bello que eran los tulipanes. Había un impulso inmediato, primario. Pero después la gente se dio cuenta de que como todo el mundo quería comprar, el precio de los tulipanes fue subiendo. Así que cualquiera se daba cuenta de que si comprabas un tulipán hoy y mañana lo intentabas vender, lo ibas a poder vender más caro, ibas a sacar beneficio. Entonces todo el mundo empezó a jugar a ese juego, hasta el punto de que, y esto está constatado por la historia económica, había gente que vendía sus posesiones para comprar un tulipán, para poder vender el tulipán y comprar una posesión más grande, desde cualquier tipo de posesión hasta las posesiones más conocidas en la historia económica, que eran las mansiones o las casas. Alguien que vende su casa para comprar un tulipán, para vender el tulipán y comprar una casa más grande. Parece lógico porque además mientras funciona la burbuja inmobiliaria, en este caso una burbuja de otra naturaleza, todos van ganando. Claro que llega un momento en el que alguien no quiere comprar un tulipán y entonces se empieza a ver gente que cuando es como el juego de la silla, deja de sonar la música, hay gente que se queda sin silla, hay gente que se queda atrapado. Muy bien, hubo gente, y de hecho el gobierno tuvo que intervenir, hubo gente que se quedó con tulipán y sin casa, ya os podéis imaginar la escena, ¿no? Pues ese tipo de burbuja es sobre la que nos hemos construido nosotros, burbujas que tienen implicaciones económicas, que tienen implicaciones políticas. El Partido Popular, el Partido Socialista, sobre todo el Partido Popular en el año 98 con la ley del suelo, pero ya hemos tenido muchas burbujas previamente de la construcción, no era la primera, desde luego esta última. Han sido el sistema que nos ha llevado. Por eso es importante decir que ese empuje de la construcción, ese empuje de la economía, no solo generaba empleo, sino que generaba consumo para seguir comprando productos de los países que exportaban. Por eso, cuando nosotros ya caemos actualmente, y no solo nosotros, sino toda la periferia europea, también empiezan a caer los países del norte como Alemania o como Francia, que eran países que, especialmente Alemania, exportaban mucho. Es decir, es un modelo simbiótico, no hay un modelo fracasado y un modelo exitoso por dos partes y compartimentadas. Es un único modelo simbiótico en el que hay una arquitectura institucional que lo diseña de esa forma. ¿Y cuál es? ¿Por qué es así? Pues esto, aquí en estas tierras, se va a comprender muy fácil. Cuando España entra a la Unión Europea en el año 86, en ese proceso de construcción que hemos estado criticando antes, España viene como Portugal, que entran en el mismo año, Grecia entra con un par de años de diferencia, esos tres países vienen padeciendo dictaduras militares. Vienen habiendo padecido dictaduras que han retrocedido el desarrollo capitalista, que han retrasado ese desarrollo y que nos encontramos con unas industrias muy débiles, poco competitivas, sin tecnologías, en comparación con los países del norte como Alemania, que ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y había iniciado un proceso de crecimiento que con la reunificación después iba a ser todavía más potente. Esto no es cualquier cosa, porque vivimos en el capitalismo. En el capitalismo todos competimos contra todos, trabajadores contra otros trabajadores por un puesto de trabajo, somos mercancía, las empresas contra otras empresas para vender sus productos y a menudo se nos olvida los estados contra otros estados, en la medida que son empresas de unos estados contra empresas de otros estados, para vender los productos al exterior. Y esto hace que cuando Europa se está constituyendo y cuando entran países tan retrasados como España o Portugal o Grecia, Alemania, y no digo Alemania los trabajadores alemanes, sino la élite dirigente de entonces, el poder económico que está en Alemania, dictamina que en esa unión hay algo que no puede entrar. Y eso que no puede entrar es la modernización industrial de esos países del sur. Porque Alemania ya vende helicópteros, ¿para qué va a construir España helicópteros? Alemania ya vende medicamentos, ¿para qué va a vender España medicamentos? Y entonces se da lo que en teoría económica se llama las ventajas competitivas, que cada país se especialice en lo que mejor sabe hacer. Y claro, España venía con mucho retraso económico. Abrir las fronteras al libre movimiento de capitales significa masacre industrial. Porque la naval no puede competir, porque no va a poder competir lo textil, porque no va a poder competir ni los de alto valor añadido contra los alemanes, ni los de bajo valor añadido contra los chinos. Punto. Tan sencillo como es una masacre industrial. Y entonces la teoría de las ventajas competitivas
te empuja a dedicarte a lo que sepas hacer. Y entonces es fácil entender que las élites europeas miran a España y dicen, ¿qué sabes hacer? A ver, tienes playa, sol, está cantado. Tú te vas a dedicar al turismo, que representa el 80% de nuestro sector terciario, del servicio, y te vas a dedicar también a la construcción porque tienes que vivir este boom demográfico, que no es solo una dirección estratégica, sino que también se está viviendo por propio desarrollo social un boom demográfico, pero que va acompañado de lo siguiente, de una compensación por parte de los países ricos, por desindustrializar a los países pobres. ¿Qué compensación? Los llamados fondos estructurales. ¿Y para qué son esos fondos? ¿Para qué es ese dinero? Pues no es un dinero para modernizar la industria, es un dinero para construir infraestructuras. Infraestructuras que van a permitir, como las autovías, las carreteras de toda naturaleza o las autopistas, que van a permitir que todos los productos de exportación de Alemania lleguen con total facilidad a todas partes de España. No es una conspiración. Es que el propio capitalismo se desarrolla de esta forma. Esto es importante entenderlo. Pero claro, eso hace que entre tanto dinero en el sector de la construcción que en España un empresario, pues por muy bueno que sea, se da cuenta de que si invierte en la naval va a perder dinero, si invierte en la textil va a perder dinero, si invierte en la industria automovilística va a perder dinero, si invierte en la educación o en la sanidad no va a ganar mucho y si invierte en la construcción va a ganar un 30 o un 40%. Es un incentivo para que todo se dedique a la construcción. Es decir, no es una burbuja casual, es una burbuja que está elegida para ser nuestro motor. Y que cuando estalla, ¿ahora qué? Pues cuando estalla, que ha estallado ya, evidentemente, lo que nos dicen es, ahora vais a encontrar otro modelo de crecimiento porque el capitalismo necesita crecer. El capitalismo se distingue del feudalismo, del esclavismo, porque tiene sus propias reglas. Y una de esas reglas es que el capitalismo necesita crecer incesantemente, sin tener en cuenta el deterioro medioambiental, sin tener en cuenta el deterioro social y sin tener en cuenta ninguna consecuencia. Necesita ser como una bicicleta. En una bicicleta, gráficamente lo solemos expresar así, una bicicleta tú tienes que pedalear todo el tiempo. Si dejas de pedalear, en algún momento te vas a caer. El capitalismo necesita crecer continuamente porque si deja de crecer continuamente, evidentemente no puede crear empleo, no puede desarrollar las capacidades productivas y es que está en su propia naturaleza ser así. Entonces, ¿qué modelo le han elegido a España para España, Grecia y Portugal? Les han dicho, ¿te vas a industrializar? No, porque queremos estar en las mismas. Si ya hay países que venden los productos industriales, España tiene que dedicarse a otra cosa. Si ya hay países que venden los productos de alto valor añadido, ¿para qué España se dedica tanto a la investigación y el desarrollo? Llevamos 2 años con un recorte acumulado del 40% del presupuesto en innovación y desarrollo. Esto se suma a que, evidentemente, el proyecto es ser competitivos. ¿Qué significa ser competitivos? Significa vender los productos más baratos que los rivales. ¿Cuál es el elemento principal para conseguirlo? El salario. ¿Cómo se hace eso? Con reformas laborales que deterioren la capacidad de los trabajadores de organizarse y de negociar con los empresarios para que al final tengas que negociar individualmente lo que antes negociabas colectivamente, con todas las implicaciones que tiene eso en relación con tu poder de negociación, es decir, descenso absoluto de los salarios. Banco de España, enero del 2013, última página de la introducción, explica y dice las reformas laborales de los dos gobiernos, del gobierno del PSOE y el gobierno del PP, están funcionando porque los salarios se están moderando. Tan sencillo y tan sincero. El Fondo Monetario Internacional, informe de julio del 2012 sobre España, exactamente lo mismo. Mario Draghi, el otro día en el Congreso, exactamente lo mismo. La estrategia está clara. Devaluar internamente, empobrecernos internamente para poder ser competitivos. La escapada del capitalismo español para poder sobrevivir pasa por destruir los derechos civiles, los derechos laborales y todo aquel obstáculo que impida que los salarios puedan bajar mucho más. De ahí que estemos asistiendo al desmantelamiento del llamado estado del bienestar. Insisto, no es una conspiración de que Rajoy se levante todas las mañanas y diga voy a fastidiar a los españoles. Ojo, lo hace, nos fastidia. Pero no es una idea que nazca de un pensamiento perverso. Es todo cómo funciona el capitalismo. Evidentemente, con todas esas connotaciones que decía antes sobre la corrupción y el papel de los partidos políticos. ¿Ahora qué? Alternativas. Alternativas, claramente. Hay alternativas económicas y alternativas políticas. Alternativas económicas están escritas ya. No son gratis, no hay ninguna política económica gratis. Todas las políticas económicas tienen costes, pero evidentemente se trata de quién va a pagar los costes. Y no quiero detenerme mucho en las cuestiones técnicas porque van más allá de lo que quería trasladar como imagen, como deseo principal.
Desde la auditoría de la deuda pública hasta la reforma fiscal progresiva, pasando por la renacionalización de los sectores productivos de las grandes empresas para romper con la lógica de la rentabilidad y pasar a una lógica de criterio social elegido democráticamente, con gestión democrática, hasta cualquier otra reforma de tipo más local, de reforma laboral en el sentido de disminución del horario de trabajo. Esto a menudo resulta extraño que se diga, parece mentira, porque es una reivindicación histórica de la izquierda. Pero es que, ciertamente, y esto sí que lo han recogido los teóricos del decrecimiento, ecologistas del decrecimiento, a veces se nos olvida que nuestra sociedad ha desarrollado un nivel de productividad muy elevado que nos permite tener este bienestar material trabajando mucho menos tiempo. Y, sin embargo, la percepción es que, aunque tenemos mejor tecnología, mejor desarrollo tecnológico, aunque disfrutamos de esa capacidad, cada vez trabajamos más horas y por menos dinero. Hubo un informe de la Troika que pidió a Grecia hacer una reforma laboral para aumentar la jornada laboral legal a 13 horas. Quiero decir, esto no es ninguna novedad, porque 13 horas ya se trabaja. Se trataba de hacerlo legal. Legal para, evidentemente, llevar las ilegales todavía más lejos. Es la perversión, no son reformas laborales, son destrucción dinamitación de las relaciones entre el capital y el trabajo. El pacto capital-trabajo acometido en el llamado Estado del Bienestar está roto. Lo ha roto la derecha en ese proceso deconstituyente. No se puede regenerar. Es un conflicto. Es un conflicto permanente, es una lucha de clases permanente, siempre lo fue, pero ahora está claro que en esta huida hacia adelante del capitalismo no hay espacio que quede para la negociación y el pacto de esa naturaleza. Siempre vamos a estar engañados y siempre vamos a estar un paso por detrás. Es un poco la parábola de la rana hervida, que igual la conocéis, según la cual en una olla se pone agua hirviendo y se lanza una rana dentro. La rana nota el agua hirviendo y sale disparada y se salva. Alternativamente, en una olla con agua a temperatura normal, se deposita la rana dentro, la rana está fresquita, está cómoda y entonces se empieza a calentar el agua poco a poco. La rana se va adaptando al cambio de temperatura hasta que finalmente muere hervida. Bien, esto es lo que explica que Rajoy jamás vaya a salir en televisión diciendo que los salarios se van a bajar un 30%, pero se va a bajar un 30%, por mecanismos indirectos, mecanismos mucho más paulatinos. A nadie, y eso lo podemos ver en nosotros mismos, en Madrid, hoy, por ir a una manifestación te puede caer una multa de 500 euros. Lo hemos normalizado. En el 25 de septiembre, por sacar una pancarta llamando al 25 de septiembre, unas semanas antes, te detenían y te llevaban a la comisaría. En el Retiro, el domingo antes del 25 de septiembre, disolvieron una reunión de 20 personas hablando de política y de cómo organizar el 25 de septiembre. ¿Quién imaginaría hace 6 años que por ser mayor de 26 años ya no tendrías acceso a la seguridad social, a las tarjetas sanitarias? ¿Quién imaginaría que por ser inmigrante, siendo persona, evidentemente, no ibas a tener acceso a los servicios fundamentales? ¿Quién imaginaría el disparo de las tasas de educación superior desde puntos, y esto es propia experiencia, de 3.000 euros que pagué yo en un posgrado hace unos cuantos años a 8.000 euros como paga mi hermano actualmente, en un marco de 4 años de 3.000 a 8.000 euros. ¿Quién imaginaba todo esto? Pues lo peor de todo es que lo estamos normalizando. Es un escenario de excepción, normalizada. Y he dicho antes, 2.500 personas pidiendo un bocadillo en el centro de Málaga, cierto, pero es que esto ya es todos los días. Y uno acaba conviviendo con ello, que es lo peor de todo. Y eso nos lleva a las reflexiones de tipo político, porque técnicamente, aunque existan esas políticas que incluyen recuperar la soberanía monetaria, bien sea a nivel europeo, bien sea a nivel nacional, no se puede acometer ninguna de esas reformas si no hay una base social detrás. Si no hay gente apoyando ese proceso, no hay proceso que valga. Es decir, si mañana a Rajoy le da por salir en la televisión y no la televisión en Rajoy como la pantalla de plasma, realmente, y se pone a decir que se ha despertado majo y que va a poner a Cayo Lara de presidente y a mí de ministro de Economía, y a los 2 días nosotros, saltados, perdidos, nos ponemos a poner en marcha nuestro programa, nos van a acribillar de todos los medios de comunicación y si no contamos con el apoyo de una base social suficientemente amplia, vamos a ser derrotados en todos los sentidos por el propio sistema. Esto es una enseñanza que se ha aprendido en América Latina.
Una enseñanza que, dependiendo de cada modelo, ha sido distinto, porque no es lo mismo Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina, pero todos tienen el mismo patrón, una base social que ha permitido romper con la línea dominante, la línea ortodoxa, en aquel caso su troika era el Fondo Monetario Internacional, que ha permitido romper, no evidentemente con alegría, no en una revolución idílica, pero es evidente que han mejorado. La propia Argentina, después del proceso de auditoría de la deuda, estuvo 2 años de crisis después de pasar 10 años de sufrimiento, de austeridad que elevó los niveles de desigualdad, pobreza y paro, a empezar a crecer al 9% y a empezar a levantar su economía, por romper. Esto es algo que reconoce gente como Stiglitz. Stiglitz, que de repente se hizo medio rojo cuando salió del Banco Mundial. Stiglitz era una persona extraordinariamente neoliberal. De hecho, le dieron el Nobel por ser neoliberal. No por ser neoliberal, pero sí por un trabajo neoliberal, neoclásico, de teoría económica neoclásica. Y cuando él estuvo en el Banco Mundial, vio cómo sus políticas, que el Banco Mundial tiene como propósito acabar con la pobreza, arréglate, agárrate, o sea, el Banco Mundial se dio cuenta de que esas reformas que proponían eran contraproducentes, y entonces Stiglitz empezó a hacer un poco más de izquierda, hasta que lo echaron del Banco Mundial, y entonces se hizo más de izquierda y más de izquierda. Y al final parece más de izquierda que nosotros, pero realmente es una persona que entiende lo que está ocurriendo con la teoría económica, con las instituciones, con los planes de austeridad. Y Stiglitz tiene muchos artículos sobre lo que pasó en Argentina. Y es el mismo caso. Nosotros no podemos hacer nada, políticamente hablando, económicamente hablando, técnicamente hablando, si no tenemos una base social que nos respalde detrás. Y para eso tenemos que pensar y reflexionar qué es lo que nos lleva a estar en una situación de insurrección generalizada, una situación objetiva de insurrección generalizada, y que no esté sucediendo esa revolución. Quiero decir, insisto, no es que yo sea muy malagueño, de hecho nací en Logroño, pero explicadme cómo una provincia con un 40% de tasa de paro y 70% de tasa paro juvenil, con una extensión del hambre así, no está quemando cosas. Y no quiero decir que tenga que quemar cosas, sino que académicamente no se explica que tenemos una tasa de paro mayor que la Franja de Gaza y mayor que en Irak. Esto es algo que solo se puede entender porque existen mecanismos, 2 mecanismos, que están evitando que esta cohesión social ya rota estalle en pedazos. Las prestaciones sociales que todavía da de forma miseria, pero todavía da el Estado, es decir, la herencia de la construcción del Estado del bienestar, y las prestaciones familiares y la ayuda familiares de las redes sociales propias del Mediterráneo, que somos familias sociológicamente mucho más cercanas unos con otros y menos individualistas. Y evidentemente esto es algo que yo, os lo puedo asegurar, lo veo en todos los pueblos de Andalucía por los que voy. Es algo que existe, pero no es permanente. No es permanente. Entonces, esta frustración creciente en todos los países del sur de Europa, que no es solo España, que también es Grecia, que también es Italia y Portugal, es una frustración que tiene que cristalizar en algo, que tiene que canalizarse en algo, porque es la historia la que nos lo dice. La cuestión es que lo que no está claro, porque la ciencia social es así, porque la sociedad es así, es en qué. En España se ha canalizado parcialmente durante el 15M, que salió a la calle. El 15M, ¿qué es? La manifestación de la frustración de la ciudadanía que decía, salía a la calle y decía, ya basta, quiero parar esto. Punto. Se acabó todo lo que se tenía en común todas esas personas que salíamos a la calle. Porque algunos decían, los culpables son los banqueros, otros los culpables las comunidades autónomas, otros los culpables los políticos, otros los culpables lo que sea. Y las alternativas que se derivaban de ese diagnóstico eran diferentes unas de otras. Entonces sí que amalgaba claramente, cohesionaba la frustración. Pero ya está. Después, cuando se intentaba perfilar, perdías plumas. Es normal. El 25 de septiembre, el movimiento 25 de septiembre, es una derivación del 15M menos fuerte en su intensidad porque ha perfilado ya mucho más. Porque ya no es voy a manifestar mi frustración y me voy a reunir en las plazas con un efecto de movimiento de desobediencia civil, sino que ya es ese congreso está secuestrado por la troika y ese congreso tiene que disolverse y hacer unas nuevas elecciones constituyentes. Ya es algo mucho más perfilado. Y esto es algo claramente que va soltando a gente por el camino, porque la gente tiene su propia identidad política. Soy de izquierda, soy de derecha, soy de arriba, soy de los de abajo, da igual. Y eso que va rompiéndose. Es un escenario de cambio histórico, voy terminando. Es un escenario de cambio histórico en el sentido de la concepción del mundo. La economía se nos cae en un trimestre. En un trimestre la economía se nos hunde, en un año la economía está destrozada, en 2 años podemos entrar en una gran depresión. Esto siempre es así. Pero la concepción del mundo, lo que es nuestra ideología, lo que es la forma en la que vemos las relaciones sociales, las relaciones con las empresas, las relaciones con el poder, no cambian tan rápido.
Esto es algo que en mi sector, en el sector, digamos, juvenil, en la generación que yo pertenezco, teniendo 27 años, se ve muy bien. A nosotros nos dijeron: estudiad primaria, estudiad secundaria, estudiad en la universidad, sacaros un máster, tener idiomas, porque si hacéis este camino, vais a tener una vivienda. Es cierto que al principio tendréis que pedir prestado porque hay ciertas dificultades temporales que nos decían, pero que tarde o temprano tendrás un acceso consolidado a una vivienda. Y vas a tener trabajo. Cierto que al principio vas a tener que ser muy precario, pero irás consolidando tu trabajo en el tiempo y al final, en definitiva, podrás tener trabajo, vivienda, formar una familia, y este es el mensaje: vivir mejor que tus padres. Este es el cuento de hadas. Este es el cuento de hadas. Y al principio de la crisis, cuando empezó la crisis, yo tenía a todos los compañeros que yo les decía, ya antes de la crisis, cuando veía yo como economista, decía: vamos a ver, tenemos un problema de falta de acceso a la vivienda. Está claro. O sea, no es posible que los jóvenes podamos acceder a una vivienda si no es con ayuda de nuestros padres, o con ayuda del banco, o con las dos cosas. Digo, así que hay que manifestarse. Hacíamos manifestaciones en la plataforma del movimiento de la vivienda digna, íbamos 4 gatos, literal, 4, en una ciudad de 500.000 personas, en unas facultades que la de económica tenía 2.500 personas. Íbamos 4 a las manifestaciones. Pero con el tiempo, cuando empieza la crisis, empieza a venir pues, charlas de esta naturaleza en la que vienen 10, 15, 20 personas y que la pregunta siempre es la misma al empezar el coloquio. Alberto, tú como economista, ¿cuándo crees que va a acabar la crisis? Siempre es la misma, pero lo importante no es lo que yo respondiera, lo importante es lo que manifestaba al hacer esa pregunta. Estaba manifestando: yo estoy preocupado porque he perdido mi empleo, porque, no sé, estoy estudiando algo y veo que donde yo iba a entrar ya no hay trabajo. Así que lo que quiero saber es cuándo esto va a volver a la normalidad. Es decir, esta crisis es temporal, azarosa, es un accidente. Y yo quiero saber cuánto tiempo voy a estar en mi casa esperando, ¿vale? Esta era la concepción del mundo. Pero cuando la crisis se profundiza, cuando la crisis empieza a pasar en el tiempo, se da cuenta uno de que le han engañado. Se da una cuenta de que ya esto es mentira. Y entonces ya nadie me hace esa pregunta. Las preguntas son de otra naturaleza. Las preguntas son mucho más profundas. Son unas preguntas que ya reflejan otra concepción del mundo. ¿Y qué pasa con todas estas personas que ya sabemos que esta crisis está aquí para quedarse? Pues que ya, evidentemente, lo que queremos es saber cómo vamos a salir a partir de ahora, sabiendo que nos han engañado. Y entonces se deriva que ya no criticamos o ya pasamos a criticar algo, pero ya no solo la economía, ya no solo ponemos en cuestión las políticas que nos han traído hasta aquí, ponemos en cuestión también a los individuos que nos han traído hasta aquí, a las instituciones. Y la pregunta es sencilla. Si a mí me han dicho esto, estas generaciones de gobiernos que se han ido alternando en el poder diciendo prácticamente lo mismo, y de repente veo que todo esto es mentira, ¿para qué quiero yo este Congreso? ¿Para qué quiero yo a estos partidos? ¿Para qué quiero si encima no me dan respuestas? ¿Para qué quiero si lo único que hacen es recortarme en sanidad, en educación? Y se pone en cuestión absolutamente todo. Y entonces surgen los riesgos. El riesgo de la verdadera antipolítica. El riesgo de decir, pues entonces disolvemos el Congreso y que venga o un salvapatrias fascista o un salvapatrias tecnócrata que nos diga todo lo que tenemos que hacer. Riesgos que se están materializando, no hay más que ver Grecia. Grecia, hablando con un compañero de Syriza, que es el partido homólogo al nuestro en Grecia, nos dice, ¿sabéis, Alberto? Dice, los recortes son tan bestias en determinadas zonas de Grecia que la policía ya no va a determinados barrios. Y eso significa que cualquiera que quiera asaltar una tienda lo puede hacer con total tranquilidad. Entonces, los fascistas, el partido neonazi, se ha organizado en brigadas paramilitares para defender a sus vecinos. Y sus vecinos votan al partido neonazi, que es el que les protege. Dicho de otra forma, cuando el sistema político cae, cuando el estado del bienestar cae, surgen las cucarachas. Así de sencillo. Entonces eso también está ocurriendo aquí, pero de otra naturaleza, porque cada país su singularidad. Cada país su singularidad. Aquí, pues, evidentemente, este hambre todavía se está soportando por los elementos que decía antes, porque hay organizaciones benéficas que dan asistencialismo, caridad, no solidaridad, pero sí caridad y sí asistencialismo, que van aliviando. Son esa válvula de escape por la que se escapa la presión social, pero no es infinito. Entonces, ese riesgo de la antipolítica existe. Por eso decía yo al principio, hay que recuperar la política y sobre todo hay que construir la democracia. Porque el problema no es que ese Congreso no sirva para nada, el problema es que no tenemos democracias, el problema no es que la democracia no sirva, el problema es que no tenemos democracia.
Es esa forma de decirlo. Por eso, cuando algunos hemos propuesto que hay que hacer un proceso constituyente y que nos encontramos ante la deslegitimación del propio Congreso, del propio sistema, realmente hemos sido, bueno, a mí diputado del PP me llamó payaso y jabalí por decir esto mismo, ¿vale? Pues es la altura intelectual de algunos también, pero en fin. Es algo que estamos viviendo. La otra vía es la vía tecnocrática, que ya también la he intentado desarrollar. Pero un apunte más de tipo económico y de tipo político. El económico, ¿por qué se hace el rescate? El rescate es porque en el ciclo ese que expliqué, los bancos españoles deben mucho dinero a los bancos extranjeros, sobre todo alemanes y franceses. De hecho, como se han quedado con las empresas no financieras, que eran las más endeudadas, se han quedado con las constructoras, con las promotoras, se han quedado con sus casas, pero también con sus deudas. Y eso significa que si el banco quiebra, nunca podrá devolver las deudas a los bancos alemanes y los bancos franceses. Y lo dije antes, la troika no es un elemento inocente ni democrático. Está pilotada por los intereses financieros alemanes y franceses, especialmente alemanes. Y son los que imponen los rescates para que el dinero fluya hacia España, para que vuelva a fluir hacia Alemania, hacia sus bancos, para que no se produzca el efecto dominó. Tan sencillo como eso. Claro que va condicionado al desmantelamiento de la sanidad, de la educación y todo eso. Eso es la reforma constitucional del 135.1 que hizo el PP y el PSOE, la ley de estabilidad presupuestaria que aprobó el PP y todas las reformas que han ido desde entonces. Es un mecanismo, es una estrategia. Políticamente, ¿qué podemos hacer? Organizarnos. Organizarnos, políticamente. Además, cada uno organizarse como quiera, porque política, lo dije antes, es todo, los movimientos sociales, la política, organizaciones sociales, políticas de toda naturaleza. Yo considero que el instrumento más útil es Izquierda Unida, pero no considero estar en la posesión de la verdad. Y por lo tanto creo que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, abandonar el conflicto de la vida de Brian que tenemos metidos en la izquierda, que tenemos más organizaciones de izquierda que personas de izquierda, lo cual es extraño. Es imposible, de hecho, pero yo he tenido que ir a reuniones a preguntarle, ¿tú hoy de qué vienes? ¿De qué estás representando hoy? Porque ayer era otra cosa. Entonces, yo mismo, que no sé si voy de ATAD, de Izquierda Unida o de qué voy. Entonces, es eso lo que tenemos que ir superando, porque la situación lo requiere. Lo que importa no son las siglas, son las ideas. Es el proyecto político y económico, es el modelo de país, no la sigla. Yo a veces lo digo y algunos compañeros también se molestan, pero digo, yo lo que quiero es la revolución. Y me da igual que lo haga Izquierda Unida o que se llame como se llame, o la bandera que tome esa revolución. Lo que quiero es la revolución en sí misma. Y por lo tanto hay que ir a las ideas, a los programas y no a las banderas, las siglas y ese aspecto litúrgico que tenemos a veces sobre la defensa de la identidad de algo que ha perdido su esencia en algunos casos, ¿no? Entonces, evidentemente creo que sí se puede unir a la izquierda, no se puede unir a determinadas organizaciones que consideran que son de izquierdas, pero a mí no me vale. Por ejemplo, el Partido Socialista yo sé que tiene una base social ampliamente de izquierdas, sé que también tiene una base social de derechas, pero hay una base social de izquierda que se puede confluir, que digamos que incluso las propias estadísticas señalan que están en el ideario de Izquierda Unida, pero lo que está claro es que a mí no me vale que venga un dirigente del PSOE y me diga yo soy de izquierda. No, a mí me puedes decir yo soy de Napoleón, pero a mí me lo tienes que demostrar. Demuéstrame que eres Napoleón. No puedes, ¿verdad? Pues no lo eres. Demuéstrame que eres de izquierda. Cuando gobiernes, no apruebes una reforma con el PP de la Constitución, no privatices las empresas, no mandes a todos tus ministros a las grandes empresas que has privatizado. En fin, esos son los hechos. Y aquí vamos a intentar ser rigurosos. Los hechos son los hechos y la élite dirigente del Partido Socialista es una élite dirigente de derechas, punto. Y por lo tanto, los que nos tenemos que organizar somos los que creemos en ese ideario de izquierdas. En ese sentido, yo siempre lo planteo, necesidad de vincular la lucha institucional en el Congreso, teniendo en cuenta esas limitaciones que he planteado, la lucha sindical, teniendo en cuenta que son el principal objetivo de la derecha y que por lo tanto hay que aguantar ahí como se puede aguantar, y los movimientos sociales, 3 luchas compatibles, no incompatibles, compatibles, totalmente compatibles, y hay que trabajar por ponerlos en común. Por eso sencillamente quiero quedarme con esas 2 ideas, la necesidad de formarse para entender lo que está pasando, para entender que nos están saqueando, porque ojo, todo el mundo sabe que nos están saqueando, todo el mundo sabe que trabajamos más tiempo por menos dinero. Lo que no se sabe con claridad es quién lo está haciendo, quién es el responsable. Y eso es lo que hay que explicar, con rigor, con datos, con una ideología, pero una ideología clara, no difusa, una ideología clara que ponga las cosas evidentemente en su sitio. Y la necesidad de organizarse, porque ellos sí están organizados, ellos tienen una estrategia y nosotros necesitamos nuestra organización, nuestra estrategia. Sin estos 2 puntos no vamos a poder evitar pues, el auge de los movimientos que el propio capitalismo se favorece de ellos para protegerse, que es el movimiento fascista. No es algo nuevo.
es los años 30. Estamos viviendo una crisis de una gravedad similar, no exactamente igual, pero sí similar. Por lo tanto, yo con que quede la curiosidad por seguir aprendiendo y la curiosidad y la necesidad de organizarse, me doy más que por satisfecho. Muchísimas gracias. Satisfecho. Bien, yo creo que ha sido un discurso redondo y completo, pero seguro que queda espacio para aportar ideas, reflexiones, preguntas, teniendo en cuenta que estamos limitados de tiempo, principalmente por una razón, porque Alberto tiene que viajar a Madrid y, como decía al principio, como tenemos las dificultades ferroviarias que tenemos, el último tren sale a la hora que sale. Por tanto, el debate que podemos tener está limitado hasta las 8:30, son las 8 menos 10, por tanto, a partir de aquí, quien quiera intervenir, pues que vaya levantando la mano, le vamos dando la palabra. Ruego, por favor, intervenciones breves o preguntas breves y también, Alberto, en la medida que sea posible, respuestas breves también, sobre todo para que la fluidez del debate sea lo más amplio posible. ¿Había levantado alguien la mano por ahí? Sí, Jacinto. Hacemos una ronda o pregunta. Agrupamos tres, ¿te parece? Para romper el hielo, yo no voy a hacer ninguna pregunta. Me he quedado sorprendido. Si me pregunto mejor. Serían temas a debatir por mucho tiempo, pero en todo caso, lo que deseo hacer con esta intervención es felicitar públicamente a la Vida por la presentación de esa querella en la Audiencia Nacional. Creo que vais por buen camino y os animo a continuar por ese camino porque es muy positivo para la sociedad española que se empiecen a aclarar ese tipo de corruptelas o corrupciones y, en definitiva, bueno, pues, insisto, animaros a continuar por esa vía y decir también que mi opinión es una querella realmente muy fundada jurídicamente y técnicamente investigada. Gracias. Muchas gracias, Jacinto. Seguiremos en la brecha, ¿eh? Para apuntar algo. Sí. Hola. Lo primero, bueno, agradecerte todo este esfuerzo enorme de hacer kilómetros y kilómetros de acá para allá, porque te seguimos un poco en Twitter, Facebook y todo esto, bueno, que estás en todos los sitios a la vez. Y bueno, pues agradecerte lo primero. Lo segundo, preguntarte, vamos a ver, si tú crees que aun teniendo una amplia mayoría social y aun teniendo la posibilidad de, con ese respaldo social, cambiar las cosas o intentar poner en marcha las políticas que has dicho, si tú crees que esto es posible dentro de la Unión Europea tal y como está concebida. Es decir, porque las élites que gobiernan la Unión Europea no sé si dejarían que un país decida por sí mismo recuperar la autonomía y la capacidad de decisión. Y luego, otra pregunta más es, si visto lo visto, la deriva que van tomando las cosas, los peores indicadores que hay cada día macroeconómicos en todos los países, si no va a llevar definitivamente a una ruptura tanto de la Unión Monetaria como de la Unión Europea tal y como está. Y has comentado, ya tampoco quiero enrollarme mucho más, un pequeño comentario ha dicho, no estamos hablando de salir de Europa. Syriza también lo ha dicho varias veces, no estamos hablando de salir de Europa. Quizá hay un miedo enorme a plantear por qué no salir de Europa, por qué no recuperar nuestra capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Quizá es mejor una unión, pero depende de qué unión. Entonces, un poco todo esto. Gracias. Sí. Cuando tú digas. Si ves que no hay mucho más, pues paramos. Sí, bueno, voy a hacer una pregunta y un apunte a algo que estamos hablando. Comentas que está habiendo una clara desafección a política, a la antipolítica. Yo creo que el ciudadano medio, más que antipolítico, está convirtiendo en antipolítica, solo por los detalles que has comentado, creo que son bien tratados, sino porque desde ciertos sectores de la sociedad se ve que hay un inmovilismo en la gente que está en la política, los políticos profesionales que se llaman, que llevan más de 20 años dedicados en la política. Y como bien te indicaba Alberto Novo al principio, tú cuando vas a cualquier sitio llenas, quizás porque seas una cara nueva, que aunque
no vengas a decir mucho más de lo que se ha dicho hasta ahora en la política, sí que parece diferente, y eso se agradece. Y luego la pregunta que te quiero hacer es: has hablado mucho del proceso constituyente, creo que desde el 25 se está sobre la mesa, y sí que he visto que, aunque lo has apoyado abiertamente en tu cuenta de Twitter, en televisión, sí que es verdad que los partidos que más se ha avanzado con ello quizás es el UPyD, que lo ha puesto muy encima de la mesa, y me gustaría saber sobre todo en el proceso constituyente qué o cómo, más bien el cómo, se va a llevar a cabo, porque evidentemente si los partidos son los que tienen que hacer ese proceso constituyente, y estamos hablando de los partidos de siempre, porque son los que tenemos voto en este caso, bueno, pues el cómo plantearía Izquierda Unida o cómo plantea la Razón ese proceso constituyente. Muchas gracias. Bien, una pregunta más y responde. Dos. Dos y te contesto ya y así. Buenas tardes, te quería preguntar, el hecho de la desindustrialización en España ha hecho que se pierda la conciencia de clase. No es lo mismo tener a la gente luchadora como mineros que llegar a gente que puede estar trabajando en la hostelería y todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para atacar, o sea, para hacer que se luche desde ese sector terciario? Porque sabemos que la conciencia obrera no está igual de calada. Gracias. ¿Alguna más? Que por allí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Yo quería preguntarle si sus argumentos, creo yo, que favorecen a la inmensa mayoría de la sociedad, ¿por qué Izquierda Unida no tiene el 50% de los votos en el diputado? Pero en concreto, ¿a qué ha sacado usted eso? Yo tengo mis propias ideas, pero desde luego prefiero oír las suyas. Pero verás. Sí. Bueno, vale, además observo que no ha hablado todavía ninguna mujer, siendo el Día de la Mujer. Otra más, venga, sí, otra más y así ya lo cierro y ya... Sí, aparece. Sigue sin ser mujer. Este es el UPyD. Vale. Felicitarte por la exposición y por la información fundamentalmente. Te hago una pregunta. ¿No crees que efectivamente está secuestrada la soberanía económica, pero no es el punto más importante? Lo que está secuestrada es la soberanía democrática. ¿No crees que es la ley electoral fundamentalmente la causante de que la voz de Izquierda Unida, por ejemplo, no llegue? Sabiendo que esto es así, ¿no crees que allá donde gobierna Izquierda Unida o permite que gobierne otro partido, en Extremadura PP, en Andalucía PSOE, ¿no crees que sería imprescindible exigir como primer requisito para prestar el voto el que hubiera un cambio de la ley electoral? Vale. Bueno, pues... Para la siguiente sí da tiempo. Bueno, pues empiezo por el final. La ley electoral es un instrumento que evidentemente favorece el bipartidismo porque, como bien se sabe, el sistema de circunscripciones es un sistema que en las provincias en las que no alcanzan a por lo menos 10 diputados de reparto funciona prácticamente un sistema mayoritario donde los terceros partidos tienen una amplia dificultad porque tienen que ascender a un porcentaje de voto descomunal para poder tener una representación. En las provincias donde hay más de 10 diputados a repartir acaba siendo algo mucho más proporcional y entonces es más justo. Creo que hay que cambiar la ley electoral. Creo que, haciendo referencia a tu pregunta, yo tengo constancia de la Junta de Andalucía que, aunque yo estoy en el Congreso y es otra competencia distinta, a mis compañeros de Izquierda Unida Andalucía les presiono prácticamente, diría, todos los días para ponerlo eso como lugar prioritario, la reforma de la ley electoral, que en el caso de Andalucía sería generar una circunscripción única, pero es una reforma electoral circunscrita a la comunidad autónoma, porque es allí donde están las competencias. Ellos me dicen que está, de hecho yo sé que está en el pacto firmado con el Partido Socialista en su momento,
pero creo que tiene urgencia para mostrar la necesidad de regenerar también la política, aunque sea desde ese punto que es un inicio, no es desde luego la solución, pero es un inicio. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que planteas, que tiene más que ver también con una cuestión que se preguntaba sobre Izquierda Unida, pero no obstante una observación también. La reforma electoral está regulada a través de una ley orgánica, la LOREG, que digamos, modula y deja un margen para la modificación de ley electoral, pero porque la Constitución es donde está inscrita los fundamentos de la ley electoral. Es decir, el sistema de circunscripciones y el máximo de diputados, que son 400, está inscrito en la Constitución. Lo que quiere decir que para hacer una reforma verdaderamente en profundidad y que no se, a nivel estatal hablo ya, hace falta reformar como mínimo la Constitución. Claro que cambiarla de nuevo y hacer otra nueva, como es un proceso constituyente, incluye evidentemente esta observación. ¿Que por qué Izquierda Unida no capta el 50%? De hecho, actualmente es verdad que hay una tendencia de caída del voto del Partido Popular y también del Partido Socialista, que está beneficiando prácticamente de forma aritmética a los siguientes partidos, especialmente Izquierda Unida y UPyD, pero lo cierto es que cuando uno observa los datos, y yo intento navegar siempre muy en profundidad en este tipo de datos y de encuestas, el principal beneficiario de la caída del PP y el PSOE es la abstención. Es la abstención y que prácticamente no solo se formaría un grupo propio, sino que podría formar gobierno a este paso. Entonces, esa es un reflejo, es un indicador del desprestigio del sistema político. Entonces, la pregunta es, efectivamente, ¿cómo alguien o una organización como Izquierda Unida, que está representando las ideas que yo aquí expongo, aunque son unas ideas evidentemente personales que en gran medida son asumidas por la organización y en otra medida no son asumidas por la organización, cómo es posible que no se recoja ese nivel? Pues yo tengo mis propias opiniones y yo no soy una persona corporativa, como se ha podido comprobar. Yo defiendo y soy leal a unas ideas que son las que se defienden, las ideas típicas de la izquierda. Además, yo soy militante del Partido Comunista y no lo oculto a nadie. Creo que se han cometido errores históricos que hay que reflexionar sobre ellos. Uno de ellos, el proceso de institucionalización, es decir, de abandonar la calle. Abandonar la calle porque cuando el Partido Comunista era, digamos, el líder de la oposición franquista, lo que tenía era la calle, lo que tenía era el tejido social en los barrios, en las fábricas, junto con los sindicatos, evidentemente, con el poder sindical de izquierda antifranquista. El Partido Comunista tenía medios de comunicación propio, aunque fuera la radio La Pirenaica, tenía instrumentos que evidentemente se ha renunciado a ellos. Se ha renunciado a los medios de comunicación, por lo que fuera, y también se ha renunciado a un proceso identitario, el republicanismo, se ha renunciado a entender la transición como un mal menor. Al final se ha instaurado, digamos, por decirlo de una forma muy sencilla, la sombra de Carrillo todavía es muy larga. Y es muy larga. Hace que se haya defendido la transición como un proceso propio, como una heroicidad, cuando que lo justo, a mi modo de ver, y habla alguien que nació en el 85, hubiera sido decir, la Constitución llegamos hasta donde pudimos, pero desde luego no nos parece ideal. Y entonces no hay que caer, y que se ha caído en muchos espacios, en la institucionalización, en decir, abandono la calle porque ya hemos alcanzado la democracia y entonces yo me meto en mi despacho y espero a que venga la ciudadanía a contarme sus problemas y yo entrego una moción parlamentaria. Y esa concepción ha desconectado la calle y el tejido social con una organización tan poderosa como es Izquierda Unida, porque no hay organización de izquierdas tan poderosa, de izquierda me refiero alternativa, que tenga tantas sedes en todas partes prácticamente de España y que tenga tanta militancia en todos los pueblos. Es un tejido social irrenunciable, pero evidentemente se acometen errores de esa naturaleza. Y luego, a nadie le va a sorprender, también tenemos ese tipo de procesos de institucionalización vinculados a procesos de corrupción. Tenemos imputados en Izquierda Unida y evidentemente algunos imputados pues son imputados que se podría decir incluso con honra, es decir, en Sevilla hubo un imputado por haber prohibido un acto fascista. Bueno, pues cada uno tendrá su opinión sobre si un acto fascista, pero no es el mismo tipo de un imputado por un proceso de corrupción. Entonces, Izquierda Unida ha cometido también fallos que hay que reconocerlos para poder superarlos y para poder ser reconocidos como un instrumento útil por parte de la ciudadanía. Y esto es algo que no se trata de negar lo evidente, esto es una constatación. La ciudadanía, si no entiende que Izquierda Unida es un instrumento, no nos va a votar.
Así de sencillo. Y cuando tenemos tantos militantes de Izquierda Unida participando en plataformas como la plataforma de afectada por la hipoteca, como el 15M, como ese tipo de instrumentos, es constatar que esas personas entienden que es mucho más eficiente participar en esas estructuras que en la propia organización. Es decir, quienes están ahora mismo en el puntal de la creación y de la agenda política son organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que han sido los que han marcado la agenda, y que dentro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hay miles de militantes comunistas y militantes de Izquierda Unida. Entonces hay que hacer una reflexión a tipo orgánico. ¿Estamos avanzando por el buen camino? Yo creo que sí, y eso se refleja también en las encuestas. Creo que estamos avanzando por el buen camino. Elementos como la querella a Bárcenas, elementos como la querella a Cifuentes, que también presentamos nosotros por la represión policial y las sanciones administrativas absolutamente descabelladas, son elementos que nos vuelven a resituar en la calle. Nuestra gente sigue estando en la calle. No es que la gente abandone la calle, pero sí es verdad que a nivel orgánico hubo una tendencia que sí que la abandonó. Entonces, yo creo que por ahí van las respuestas a por qué no capta el 50%. Pero siendo optimista diré, todavía. Vamos a ir poco a poco, pero yo creo que vamos por el buen camino. También tiene que ver este proceso con la desindustrialización y la conciencia de clase. Porque es cierto que la desindustrialización ha cambiado la estructura productiva del país. Ya no tenemos las grandes industrias de 300, 400, 500 trabajadores. Y por aquí en esta zona todavía tenéis industrias, pero iros a Málaga. No queda ni una que tenga más de 100 trabajadores, ninguna empresa prácticamente. Entonces te encuentras con una realidad política distinta, una estructura de clases distinta. No quiere decir que hayan desaparecido las clases, ni mucho menos. Pero sí es una estructura de clases distinta que es más difícil de gestionar y de moverse en ese terreno. Dicho de otra forma, los sindicatos tienen más fuerza allí donde están más concentrados. Si ahora tenemos un nivel que creo que es del 99,8% de empresas que son pequeñas y medianas empresas, la mayoría de ellas de menores de 10 trabajadores, es obvio que es mucho más difícil mantener un nivel de afiliación importante en un entorno legal de tantas reformas laborales, que ha habido más de 50 reformas laborales desde la transición, que han posibilitado que estés en periodo de prácticas, de becas, de contratos temporales, que como te quieras afiliar te despiden o no te contratan, que es la forma de decir despedir, que eso hace más difícil el trabajo del sindicato y hace más difícil también el trabajo de conciencia de clase, es decir, de ser parte de una identidad de un colectivo, porque cuando tú estás desplazado de un trabajo a otro estás absolutamente alienado y no sabes a qué perteneces. No obstante, también es importante precisar que la clase obrera no son solo los de cuello azul, o sea, la clase obrera es todo aquel asalariado. No es fácil este concepto de clase obrera en un entorno globalizado. De hecho, estamos trabajando ahora en un artículo que queríamos hacer breve, llevamos como 50 páginas explicando el nuevo cambio de conciencia y de estructura de clase en España, pero por eso decía, si los sindicatos son fundamentales, hay que también reconocer que hay sectores de la población que no se referencian en los sindicatos no porque no quieran, sino porque no pueden. Un 40% de paro como en Málaga, esos parados no se pueden referenciar en el sindicato porque los sindicatos no están elaborados para un proceso de 6 millones de parados. No están, no son su referencia. Estas personas se referencian o nos referenciamos también en otro tipo de forma de lucha, como pueden ser los movimientos sociales. Entonces son las luchas que yo decía que tienen que ser comunes para poder elaborar esa conciencia. El proceso constituyente, es verdad que también lo ha dicho UPyD, desde luego con otro tipo de concepto sobre lo que es un proceso constituyente. No estoy de acuerdo con que UPyD lo haya dicho ni más alto ni antes. Izquierda Unida lo lleva planteando, o por lo menos la gente de Izquierda Unida lo lleva planteando mucho tiempo. Hay mucha gente de Izquierda Unida trabajando en América Latina, donde se hicieron los primeros procesos constituyentes modernos, en el sentido de las nuevas constituciones de Ecuador, Bolivia o Venezuela. Efectivamente, la cuestión es cómo llevarlo a cabo, porque has planteado algo extraordinariamente interesante, que es una de las críticas que se le hace al proceso constituyente. Es decir, si el PP ha ganado con un 44% de los votos, más allá de que ahora tenga una estimación de voto mucho más pequeña, ¿no sería peligroso hacer unas elecciones constituyentes que ganara el PP con mayoría absoluta y nos presentara una constitución absolutamente regresiva? Esa es una pregunta legítima. La cuestión es, depende de cómo se haga el proceso constituyente, porque si está mediado por los partidos en un entorno de medios de comunicación como lo conocemos, quizás sí. Y tiene razón esa crítica. Pero lo cierto es que el proceso constituyente se visualiza de otra forma.
¿De qué forma? Pues todas las encuestas que hablan sobre sanidad pública, educación pública o incluso la dación en pago de carácter retroactivo plantean que más del 80% de la población está a favor de ellas. Si logramos la fórmula para que deje de mediar los partidos tradicionales y sus oligarquías cooptadas y el proceso constituyente lo dirija la propia ciudadanía, si conseguimos que eso sea así, evidentemente la propia Constitución tendrá blindado la sanidad pública, la educación pública y no el pago de los intereses de la deuda pública. Es el proceso lo que es interesante, no el resultado de la Constitución, que evidentemente será el que sea. El proceso, el reunir a la gente y decir, señores, queremos una nueva Constitución, ¿qué queremos blindar? Y la gente no va a responder los tipos de interés del mercado financiero, ni siquiera las entidades financieras. Va a responder, yo quiero que tenga trabajo, la sanidad, la educación, mis condiciones básicas de vida, porque es lo que reflejan todas las encuestas. Es lo mismo que hace que cuando en España todas las encuestas dicen que la gente es partidaria del sistema público de pensiones, la derecha lo que haga sean informes que se pueden obtener en Internet que recomiendan que la reforma de las pensiones se hagan recomendadas por la Unión Europea, para que luego el gobierno de turno diga, es que me lo manda Europa, para diluir responsabilidades, porque sabe que nadie afrontaría en su sano juicio una privatización de las pensiones y de la sanidad porque la mayor parte de la población está a favor de lo público. Buscan elementos para saltarse eso. Y el proceso constituyente debe partir de la lógica inversa, es decir, vamos a reunir a la gente para hacer un proceso constituyente que no esté mediado por estructuras cooptadas por el poder económico, como decía antes, por los propios partidos, es decir, mucha mayor horizontalidad, siendo operativo, obviamente, pero con ese proceso de politización. Probablemente una Constitución elaborada ahora no tiene nada que ver con una Constitución elaborada hace 4 años, cuando la economía y la política no le interesaba a casi nadie. Ahora hay mucha mayor profundidad política y ahí es por donde yo creo que vamos, más allá de que evidentemente hablamos en abstracto. Has hecho una reflexión sobre lo antipolítico en vez de antipolítica y la cara nueva. Creo que es interesante porque es verdad que hay un elemento simbólico, eso no es de política profunda, es de simbolismo, de decir, bueno, quiero caras nuevas. Esto no es menor en América Latina, donde los procesos constituyentes estuvieron dirigidos por organizaciones nuevas, evidentemente conformadas por las viejas personas que habían trabajado también en otros partidos, pero los movimientos eran nuevos. Estaba el MAS, estaban otros movimientos que, digamos, se dotan de una simbología novedosa. No por casualidad, el proceso que lleva a Venezuela a hacer su proceso constituyente se llama Quinta República, iniciando una ruptura, es iniciando un proceso de nuevo proceso constituyente en el que se hace una ruptura para crear algo nuevo. Eso también explica Syriza. Syriza no es la organización en Grecia con más penetración en el ámbito laboral, tampoco es la organización con más militancia. En ese sentido, la mejor organización con más militancia y más penetración social es el KKE, el Partido Comunista Griego. Y sin embargo no ha sido capaz de canalizarlo, porque evidentemente hay una serie de circunstancias que no entran ahora a juego. Pero Syriza se ha aprovechado también de ser ese elemento simbólico de renovación. ¿Tiene que ver esto con las caras? Sí y no. Sí, porque evidentemente hay personas que ya están muy marcadas y eso pues es difícil que se dirija. Quiero decir, a ver, en el Congreso está Celia Villalobos. Y todos la conocéis, me imagino. Celia Villalobos se presentó por Málaga. La primera vez que fue diputada Celia Villalobos yo tenía 1 año. Hay una página de periódico en el ABC, creo que es el 5 de noviembre del 92, me lo sé porque lo he hablado varias veces, que aparece una foto en la que está reunido el PP y el PSOE para hacer uno de sus pactos de Estado y aparece en la foto Rubalcaba, por un lado. En la mesa de enfrente está Rajoy, está Rodrigo Rato, está Cascos y en la foto de encima aparece Rosa Díez abrazando a Fidel Castro. En el 92. La misma época de Mario Conde. Y todos ellos han sido candidatos a las elecciones de regeneración democrática en el 2012. Es obvio. No se puede engañar a la gente todo de esa forma tan burda. Pero, más allá de eso, es también obvio que las caras son caras. Y el marketing es marketing y la comunicación política es comunicación política. Lo importante son las ideas. Y yo simpatizo mucho y tengo gran aprecio a amigos como son Julián Guita y Beiras. Y son de mi generación.
Por eso es importante recalcar las ideas. También tenemos en el Congreso mucha gente, bueno, no mucha, pero sí alguno de nuevas generaciones o que fue de nuevas generaciones del PP hace poco y piensa exactamente igual que Fraga. Así que también hay que tenerlo presente. ¿La implosión de la Unión Europea es posible? Sí. Es poco probable que el poder financiero y económico europeo quiera transitar por ese recorrido de implosión de la Unión Europea. Hay un libro muy bueno que es Por el bien del imperio, de Josep Fontana, un historiador magnífico, que repasa cómo se construyó el estado del bienestar desde la época de posguerra. Y lo que llega a la conclusión, y es una conclusión que yo comparto, es que nuestras conquistas sociales, de nuestros padres, de nuestros abuelos, luchando por la sanidad pública, la educación pública, el estado del bienestar, son, a la vez que conquistas, aunque parezca paradójico, son cesiones del poder económico. Es decir, es un contexto histórico muy particular, donde existe el llamado socialismo real, donde en el interior, donde países del Occidente, del llamado Occidente, en cada empresa había soldados revolucionarios por hacer la revolución, comunistas, donde había una presión social muy fuerte y donde el poder económico se asusta de esa revolución y empieza a ceder espacios de poder para compartirlo. Y nos da la sanidad pública, la educación pública y nos cede esos espacios de poder. Cuando desaparece ese contrapoder, independientemente de lo que cada uno quiera valorar, que fue la experiencia del socialismo real, cuando desaparece ese contrapoder, se hacen las reformas laborales, se ataca a los sindicatos, el poder económico deja de tener miedo. Y cuando deja de tener miedo, solo se limita a arrasar con las conquistas de entonces. La inversa es fácil de entender. Hay que meterle miedo. Y entonces, para que la Unión Europea cambie, hay que meter miedo. No hay que negociar en el sentido de buen rollismo, ¿no? No vamos a ser aquí en extremo hippies. Vamos a ponernos a negociar como negocia un sindicato con el empresario que no le hace caso, con huelgas. Vamos a negociar, y no me refiero a huelgas literalmente, sino como expresión de lo que es esa correlación de fuerzas. Syriza lo hace en Grecia. Syriza, al hablar del euro, lo que hace es decir, bueno, yo os voy a pedir tales cosas que si no las aceptáis, yo hago implosionar a la Unión Europea y hago implosionar al euro. Es eso lo que hay que hacer. Porque de nosotros, lo decía antes en el ciclo capitalista de cómo ha sido el crecimiento europeo, de nosotros también dependen los bancos alemanes y depende el poder financiero alemán y el poder económico alemán. Y ellos no van a querer transitar por el precipicio. Lo que van a tener muy claro es que en el momento que esté a punto la revolución van a empezar a ceder. Y entonces ya será otro debate, no nuevo, por cierto, entre si vamos a aceptar las cesiones o le vamos a arrasar del todo. Pero es correlación de fuerza, lucha de clases, lo mismo. Entonces, es difícil que implosione finalmente, porque es muy difícil entender que la élite financiera, que aquí sí que está bien organizada en Europa, que se reúne en Davos, en Suiza, que se reúne habitualmente, que diseña los planes de una forma claramente dirigida políticamente, pues ellos son conscientes de estas realidades. Y lo de la Unión Europea dentro o fuera del euro tiene relación. Si nosotros salimos de la Unión, no es lo mismo Unión Europea que zona euro, no es lo mismo, pero si salimos de la zona euro, pues vamos a tener unos costes económicos muy importantes los primeros años, es algo obvio. No se sabe si después vamos a poder salir adelante, porque la devaluación de una moneda, o sea, la recuperación de la soberanía monetaria te permite, o por lo menos los defensores de salir del euro así lo postulan como primera prioridad, devaluar la moneda para hacer las exportaciones más baratas. En vez de bajar los salarios, devaluar la moneda para poder salir disparado. El problema es que si no tenemos estructura productiva, ¿qué vamos a exportar? Por mucho que devalúes la moneda 100 veces, sigues exportando lo mismo, prácticamente, salvo determinadas cuestiones. Entonces ahí hay un problema, que si salir del euro solo para eso es seguir jugando a su tablero de juego, solo que con un instrumento más. No es tan optimista. Hay países como Argentina que salieron de la convertibilidad y salieron disparados hacia adelante. Salir de la convertibilidad es muy parecido a salir del euro. Pero claro, Argentina tenía la exportación de soja, que estaba en precios altos, tenía industria, precisamente por haber hecho un proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, en fin, unas condiciones totalmente distintas. Nadie va a decir que hay que estar en el euro pese lo que pese, es decir, si hay un momento de emergencia social que lo requiere, se sale del euro y listo. La cuestión también es de política. Abanderar la salida del euro supone también reconocer que tú te haces corresponsable de lo que pase los siguientes años del euro.
sin el euro. Por eso hay estrategias más interesantes, a mi modo de ver, desde estrategias políticas, como es la que plantea Syriza, que es decir, oye, yo quiero estar dentro del euro, pero quiero negociar desde esta posición. Y si no aceptas esto, échame tú del euro. Échame tú. Que la gente sepa que eres tú quien nos condena a la miseria fuera del euro al menos unos años. Pero yo no voy a ceder ningún espacio que te lo ponga fácil. Porque evidentemente un país pequeño como pues Grecia, o un país relativamente pequeño, mediano, como es España, fuera del euro, pues vas a ser masacrado por los mercados financieros, por las grandes fortunas, por todo el poder económico y el poder mediático. O sea, los procesos de transformación en América Latina se sustentan unos a otros. ¿Y qué es más probable? ¿Es probable que Alemania apoye un proceso de reestructuración de la Unión Europea desde dentro? No, no es probable. ¿Es posible técnicamente? Sí, pero ¿es probable? No. ¿Qué es entonces lo más probable y quizás más deseable a corto plazo? La alianza estratégica entre los países del sur de Europa. Grecia, Portugal, España, Italia. Para eso hace falta que en esos países haya un gobierno institucional que esté por la labor. De momento va Grecia ahí acometiendo una primera embestida que puede que Syriza esté gobernando en las siguientes elecciones, si no hay ninguna sorpresa. Pero hay que hacerlo exactamente imitando el proceso de América Latina, adaptándolo a las singularidades nuestras. Eso es más sensato, que es, en definitiva, crear una Unión Europea de los pueblos del sur, con distintos principios, con solidaridad, construida inversamente a como se construyó. Es decir, nadie postula la autarquía económica, nadie postula quedarse en solitario. Lo que se postula es una unión con otros principios, una unión diferente. Y para conseguirlo, correlación de fuerzas, negociación, insisto, desde la vía de forzar a los rivales. Y sin más, creo que ya me he excedido, no está entre mis aptitudes, lo digo a menudo, la contención verbal, lo siento y me disculpo por ellos, pero bueno, ha sido un placer poder participar aquí y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias. La realidad es real porque nos invita a cambiarla, no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras. Izquierda Unida, con la gente de izquierda.